Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Jazmín Guadalupe Inés Hernández. Soy de segundo semestre, grupo C, y el día de hoy voy a hablar sobre el acoso escolar en las escuelas primarias. El acoso escolar. Escogí este tema porque es una situación muy recurrente y que básicamente no ha sido tratada con la importancia que merece. Como sabemos, se refiere a un tipo de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante a otros compañeros y bueno, las víctimas no suelen defenderse porque piensan que esto puede ser o convertirse en algo más grave. Sigue siendo un tema no tratado, ya que la atención de los padres de familia, las autoridades escolares y los propios jóvenes en esa etapa, pues no suelen como reforzar esos valores que son como el respeto, la tolerancia y la amistad en la escuela. Si este tema se deja sin tomar cartas en el asunto, puede tener consecuencias a corto o a largo plazo e incluso en situaciones que pueden ser irreparables, como puede ser el suicidio, la muerte, etcétera. Prácticamente aquí no nos vamos a centrar como más allá de este tema, porque lo importante es los factores que intervienen en el acoso escolar y demás. Existen muchos tipos de agresiones, en este caso vamos a ver tres, que son las físicas, verbales y psicológicas. Las físicas se refiere como a bofetadas, golpes, patadas, pueden ser pellizcos, empujones, y en las agresiones verbales pueden ser insultos, burlas, comentarios hirientes que pues se hacen del físico de la otra persona, etcétera. Y en las psicológicas son más como de intimidación, de ridicularizar a otra persona, la amenaza, etcétera. El problema del acoso escolar es la violencia que genera en esta etapa, incluso, esto puede llegar a causar daños físicos, sociales y emocionales a quienes lo sufren. Entonces aquí los estudiantes que son víctimas no pueden defenderse y es así como los padres y los docentes o las autoridades como tal no sepan de la situación que está pasando el niño y puede llegar a causar o desenvolverse en otros factores que básicamente no están como que dándose a conocer. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los motivos por los que ocurre el acoso escolar en la educación primaria? Bueno, los motivos por los que se ocurre o se produce el acoso escolar responden básicamente a la predisposición de la violencia del agresor por motivos psicológicos y de personalidad. Y este puede ser, o puede ser que el agresor viva en un entorno familiar y social con antecedentes de violencia. Y bueno, el objetivo de toda esta información es saber si los niños que acosan a otros niños también pueden estar involucrados en situaciones violentas o peligrosas que los hagan actuar de esa manera. Por ello, los protagonistas del acoso escolar son el agresor, la víctima y el espectador. El acosador es una persona que se cree superior a otras, o bueno, en este caso de sus compañeros, que las puede de todas, y pues que piensa que haciendo eso le van a tener miedo y obviamente busca hacer feo a las personas que en este caso sobresalen académicamente, en sí les tiene envidia. Y bueno, la víctima, por otro lado, es todo lo contrario. Es una persona insegura, débil, con una autoestima súper bajo y que no es capaz de defenderse a sí misma. El espectador, pues, es una persona que lo ve todo, lo observa todo, pero no es capaz de hacer algo al respecto y pues piensa que esto es normal y pues ya se vuelve cotidiano, pues, para él. De hecho, algunos autores son Catherine Blaya, que es una pedagoga francesa y al igual es profesora de las ciencias de la educación, en donde sus investigaciones se centran en los estudios comparativos de la problemática en la violencia de las escuelas primarias, secundarias y puede ser ya bachiller, en los cuales sus participaciones o los libros que hizo o en los que aportó fue en el prevenir del ciberbullying en las escuelas, en el sufrimiento y violencia de las adolescencias y en escuelas primarias.
Y bueno, la siguiente es Ordóñez Miriam Carlota, que es una doctora de las ciencias de la educación, la cual hizo su tesis y pues tenía como propósito caracterizar las experiencias de los niños y de los adolescentes frente a las situaciones del acoso escolar o ciberbullying a partir de una percepción estudiantil de los docentes y de los padres de familia. El siguiente es José Ramón Ubieto Pardo, que es el psicólogo clínico y psicoanalista, en donde él coordinó libros de psicólogos de servicios sociales, de atención primaria, secundaria y bueno, básicamente de todos los niveles. Él se centró en la violencia, en el pensar de la reflexión para la intervención clínica y bueno, de la educación. Algunos métodos o instrumentos que se podrían utilizar para detener o manejar este tipo de situaciones son las entrevistas, encuestas, listas de chequeo, cuestionarios con preguntas abiertas y bueno, escalas multidimensionales tipo test, en donde todos estos tienen la finalidad de crear políticas y estrategias de intervención de violencia, al igual pues para mejorar la convivencia educativa y prevenirla. Y bueno, se enseña a resolver conflictos de forma constructiva, con el diálogo, negociando y bueno, pensando qué es lo mejor para cada chico de esa etapa. En este trabajo, pues bueno, básicamente este proyecto es una de las cosas que me hace reflexionar mucho. Y no solo por la información que se está viendo, sino por los factores que están influyendo en este tema. Y bueno, como es un tema no muy visto o no muy tratado, más por las personas que están involucradas, es algo muy controversial y por ello me he interesado en este tema y todos los puntos que he abarcado son en base a mi indagación, a mi investigación y bueno, las acciones que mencionan los puntos más específicos de este tema, porque hay que tener cuidado con los niños en las escuelas primarias o cuando ya están en esa etapa, ponerles la atención que necesitan, incluso el rol que cumple el docente, pero sobre todo porque es un tema en el que el ámbito educativo perjudica si no llega a ser tratado y esta violencia pues va creciendo más y más y más, en donde pues a veces ya no tenemos pues la capacidad de poder ayudar. Finalmente puedo decir que el tema del acoso escolar es un tema muy serio y que no hay que tomarlo a la ligera porque ya va más allá de una agresión o un daño físico o psicológico. De este modo hay que brindar apoyo a aquellos niños que están transitando este problema, prevenir cualquier situación peligrosa si la estamos viendo en cierto momento, tratarla, intervenir y bueno, teniendo en cuenta que en la educación primaria hay chicos que están en pleno desarrollo o bueno, básicamente todos, en los cuales están desenvolviéndose con sus capacidades, con sus competencias y bueno, en este caso interviene de los docentes y de los padres fomentar relaciones sociales positivas, fomentar la interacción y no con una violencia, sino convivir y pues bueno, buenas prácticas y como la solidaridad, respeto, tolerancia, entre otros. Es decir, tener un equilibrio entre ambos temas. Y bueno, yo sé que tal vez esta no es toda la información que podemos encontrar sobre el acoso escolar en las escuelas primarias. Y aunque esto se puede presentar en varios niveles educativos, en la primaria es siempre el detonador en donde existen este tipo de competencias. Y bueno, hay que tomar en cuenta esas personas que han trabajado en las investigaciones, en libros que hablan sobre esta situación. Y bueno, aunque no encontré mucho sobre algunos autores o sobre los autores que plasmé, lo hice con todas las conexiones, si se podría decir así, con toda la información que encontré, porque aunque es poco, es muy relevante y muy importante. Así que llevando esto a su final, pues le quiero agradecer, maestra, si llegó hasta este punto. Espero le haya gustado y bueno, buenas tardes.